¿Te has sentido alguna vez abrumado por el peso de tus propios errores, pensando que no hay manera de ser perdonado o redimido? ¿Has sentido que el pecado te tiene atado y que no puedes liberarte de su poder por ti mismo? ¿Te preguntas si realmente puedes encontrar paz y sanidad interior después de haber fallado tantas veces? Es común que nos enfrentemos a momentos en la vida donde el peso de nuestras acciones nos abruma, llevándonos a pensar que no hay esperanza. A veces, tratamos de enmendar nuestros errores con nuestras propias fuerzas, pero nos encontramos atrapados en el mismo ciclo de culpa y fracaso. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que la verdadera libertad y sanidad solo se encuentran a los pies de la cruz, donde Jesús llevó sobre sí mismo todos nuestros pecados y nos ofreció una nueva vida en justicia. En nuestro devocional de hoy, La esperanza que nace de la cruz, exploraremos 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24. Reflexionaremos sobre cómo este versículo nos revela el profundo amor de Jesús al llevar nuestros pecados en su cuerpo y cómo gracias a su sacrificio podemos vivir en justicia y experimentar una sanidad completa. Soy el pastor Alejandro Amorocho y te invito a sumergirte conmigo en este devocional, donde descubriremos cómo el sacrificio de Jesús en la cruz no solo nos perdona, sino que nos ofrece una esperanza viva que transforma cada área de nuestra vida. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La primera epístola de Pedro fue escrita a los cristianos dispersos en Asia Menor, quienes sufrían persecuciones por su fe. En medio de este contexto de sufrimiento, Pedro les recuerda que Cristo también sufrió injustamente, pero lo hizo con el propósito de salvarnos. Es en este contexto de dolor y dificultad que Pedro dirige a los creyentes hacia la cruz, no como un simple evento de la historia, sino como la fuente de su esperanza y redención. El madero al que se refiere Pedro es una clara alusión a la cruz. En tiempos antiguos, ser colgado en un madero era símbolo de maldición, pero Cristo, al ser colgado allí, llevó sobre sí esa maldición que nosotros merecíamos. Este contexto es clave para entender la magnitud de lo que Jesús hizo. Él no solo soportó el dolor físico del castigo, sino que asumió sobre sí mismo todo el peso del pecado y la maldición que debía caer sobre la humanidad. Pedro usa este contexto para recordarnos que aunque sufrimos en este mundo, nuestro sufrimiento no es en sí un sin propósito. Así como Cristo sufrió para traer justicia y salvación, nosotros somos llamados a seguir sus pasos, sabiendo que nuestra esperanza no está en evitar el sufrimiento, sino en la redención que Cristo ya nos ha asegurado a través de la cruz. Pedro comienza diciendo que Jesús llevó él mismo nuestros pecados. Esta frase no es solo un recordatorio del sacrificio de Jesús, sino una profunda revelación de su amor. No fue obligado a hacerlo, lo hizo por amor. En su cuerpo físico, Cristo asumió todas nuestras rebeliones, todas nuestras fallas y pecados. No los delegó a otro, no los evitó, sino que los cargó personalmente. Al meditar en esto debemos recordar la profundidad del amor de Cristo por nosotros. Él llevó la carga de nuestros pecados para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. La segunda parte del versículo dice que Cristo lo hizo sobre el madero. Este acto no fue simbólico, fue real. La cruz no solo representa el sacrificio de Jesús,
sino que era el lugar donde la justicia de Dios fue satisfecha. La crucifixión fue una de las formas más horribles de muerte, diseñada para causar máximo sufrimiento, y Jesús pasó por ese sufrimiento para reconciliarnos con Dios. El madero, que para muchos era un símbolo de derrota, se convirtió en el lugar de nuestra victoria. Este es el misterio y el poder de la cruz. Finalmente, Pedro nos recuerda que este sacrificio tenía un propósito para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. El sacrificio de Jesús no solo nos ofrece perdón, sino que nos invita a una vida nueva. Ya no estamos esclavizados por el pecado, sino que ahora podemos vivir para la justicia de Dios. Es un llamado a dejar atrás la vida vieja y vivir en una nueva realidad de rectitud y comunión con Dios. La cruz es la puerta hacia esa nueva vida. La verdad de 1 de Pedro 2:24 tiene implicaciones profundas para nuestra vida diaria. Jesús no solo cargó con nuestros pecados para que fuéramos perdonados, sino para que viviéramos de manera diferente. Morir al pecado significa dejar de permitir que el pecado controle nuestras decisiones, acciones y pensamientos. Aunque vivimos en un mundo caído, ya no estamos bajo el dominio del pecado. Cada día es una oportunidad para elegir la justicia en lugar del pecado, para vivir en la luz en lugar de la oscuridad. Vivimos en un mundo lleno de tentaciones y desafíos, pero la cruz nos da la fuerza para resistir. Cristo ya ha ganado la batalla por nosotros y su Espíritu nos capacita para vivir en santidad. No estamos solos en esta lucha contra el pecado. La victoria que Jesús ganó en la cruz es nuestra y podemos caminar en esa victoria todos los días. La justicia de Cristo no solo nos cubre, sino que nos transforma, permitiéndonos vivir vidas que reflejen su carácter y amor. La cruz también nos llama a vivir en gratitud. Cada vez que enfrentamos tentaciones o caemos en el pecado, debemos recordar lo que Cristo hizo por nosotros. El sacrificio de Jesús fue suficiente para cubrir todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Al vivir en esta verdad, somos libres para servir a Dios con todo nuestro corazón, sabiendo que no lo hacemos para ganar su amor, sino porque ya lo hemos recibido en plenitud. Negar el sacrificio de Cristo e ignorar su impacto en nuestra vida tiene graves consecuencias. Si seguimos viviendo en el pecado, estamos rechazando la obra redentora de Cristo y el propósito de su sacrificio. El pecado, aunque placentero en el momento, siempre trae consecuencias devastadoras. Alejamiento de Dios, ruptura en nuestras relaciones y finalmente muerte espiritual. No podemos jugar con el pecado sin sufrir sus consecuencias. La cruz nos da la opción de elegir la vida sobre la muerte. Si decidimos ignorar este llamado a vivir en justicia, nos exponemos al juicio y la disciplina de Dios. Vivir en pecado nos separa de la comunión con Dios y esa es una de las consecuencias más serias. Dios no nos abandona, pero nos permite enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones para que podamos arrepentirnos y volvernos a Él. Sin embargo, si respondemos a la cruz con obediencia y gratitud, experimentaremos la plenitud de la vida que Dios nos ofrece. Las consecuencias positivas de vivir en justicia son innumerables: paz, gozo, relaciones restauradas y sobre todo una comunión íntima con Dios. La cruz nos invita a una vida transformada y es nuestra decisión si elegimos vivir en esa transformación o no. El enemigo siempre buscará minimizarnos el poder y la eficiencia del sacrificio de Jesús. Una de las trampas más comunes que Satanás usa es hacernos sentir que nuestros pecados son demasiado grandes o que la cruz no es suficiente para cubrir nuestras fallas. Este es un engaño que debemos rechazar firmemente. La obra de Cristo en la cruz fue completa y suficiente para perdonar todo pecado sin excepción.
No hay nada que podamos agregar ni quitar a su sacrificio. Otra trampa del diablo es hacernos pensar que podemos seguir viviendo como antes, sin necesidad de arrepentimiento. El enemigo busca convencernos de que la gracia de Dios nos permite vivir en pecado sin consecuencias, pero esto es una mentira peligrosa. La gracia no es una licencia para pecar, es el poder para vivir en santidad. Si caemos en esa trampa, corremos el riesgo de alejarnos de la verdad de la cruz y de la vida que Dios nos llama a vivir. Finalmente, debemos estar atentos a la trampa de la autocomplacencia. A veces el enemigo nos tienta a pensar que ya hemos alcanzado suficiente santidad y que no necesitamos crecer más. Esta actitud nos aleja de la dependencia de Cristo y de la humildad que necesitamos para seguir avanzando en nuestra fe. La cruz nos recuerda que siempre necesitamos de Jesús. Cada día, en cada área de nuestra vida, debemos vivir en una actitud de constante arrepentimiento y renovación. Jesús, en todo su ministerio, dejó claro que su misión en la tierra no era solo enseñar, sino ofrecer su vida como rescate por muchos. En Juan capítulo 10, versículo 11, él dice: «Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas». Esto nos habla de un sacrificio voluntario. Jesús sabía que su muerte en la cruz era necesaria para restaurar la relación rota entre Dios y la humanidad. Lo que nos dice aquí es que su amor es tan grande que no dudó en cargar con nuestros pecados, llevando la maldición que merecíamos, para que pudiéramos tener vida eterna y comunión con el Padre. La cruz fue su decisión por amor a nosotros. En muchos momentos Jesús enfatizó la importancia de vivir en la justicia de Dios. En el Sermón del Monte nos llama a ser luz del mundo y a vivir de una manera que refleje la santidad y justicia de nuestro Padre. Esto se conecta directamente con lo que Pedro nos enseña en su carta. Jesús nos dio el ejemplo de cómo vivir en justicia. Jesús no solo nos perdonó, sino que nos invita a seguirle, viviendo una vida conforme a los principios del reino de Dios. En Juan 14:6 Jesús dijo: «Yo soy el camino y la verdad y la vida». La justicia que vivimos en un reflejo de seguir su camino. Además, Jesús nos recuerda que al venir a Él encontramos sanidad y descanso. En Mateo 11, de los versículos 28 al 30, dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esto nos recuerda que la sanidad de nuestras almas, la restauración de nuestra relación con Dios y la liberación del pecado se encuentran únicamente en Él. Jesús nos invita a dejar nuestras cargas, nuestros pecados y nuestras heridas a los pies de la cruz, sabiendo que Él ya ha cargado con ellas. En su muerte y resurrección encontramos la sanidad prometida y por sus heridas hemos sido sanados completamente. Vivimos en un mundo lleno de dolor, incertidumbre y quebrantamiento. A menudo las noticias, las presiones diarias y los conflictos personales pueden hacernos sentir atrapados sin salida. Tal vez en este momento estás atravesando una situación en la que te preguntas: ¿dónde está la esperanza? ¿Hay algo que realmente pueda cambiar lo que estoy viviendo? La verdad es que sí, hay esperanza, y esa esperanza nació en la cruz. Jesús no solo murió para perdonar tus pecados, sino para darte una vida de paz en medio de la tormenta, para que a pesar de las circunstancias tengas la certeza de que Él ya ganó la batalla por ti. En nuestra vida actual, Jesús no solo quiere ser el salvador de tu alma, sino también el sanador de tus heridas más profundas, esas que llevas en silencio, que quizás nadie conoce. Él entiende lo que sientes, sabe el peso que estás cargando y te invita a entregarle todas tus cargas. En medio de una sociedad que nos impulsa a seguir adelante sin detenernos, a no mostrar vulnerabilidad, Jesús nos llama a hacer justamente lo contrario,
a ser honestos con Él y a confiar en que por sus heridas hemos sido sanados. No tienes que enfrentar el dolor solo. Su cruz sigue siendo un refugio para los heridos y abatidos. En el día a día, las luchas internas que enfrentamos a menudo nos hacen olvidar la obra completa de Cristo. Puede ser que estés lidiando con el estrés, la ansiedad, el miedo o la culpa, pero hoy Jesús te recuerda que ya lo ha cargado todo. La cruz no es solo un símbolo del pasado, sino una realidad viva para tu presente. Esa cruz te dice que ya no tienes que vivir en el pasado, ni atado al peso de tus errores, ni cargando con heridas que parecen no sanar. Jesús te ofrece una vida nueva hoy mismo, una vida llena de esperanza y restauración, no porque seas perfecto, sino porque Él ya pagó el precio completo por ti. La esperanza que nace de la cruz está disponible para ti en este mismo momento. Oremos. Señor Jesús, gracias por llevar mis pecados en tu cuerpo sobre el madero. Gracias porque por tus heridas fui sanado y por tu justicia ahora puedo vivir una vida nueva. Ayúdame a recordar cada día el precio que pagaste por mí y a vivir en esa libertad y victoria. Guárdame, Señor, de vivir en el libertinaje que el mundo ofrece. Líbrame de las trampas del enemigo y fortalece mi fe para caminar en santidad. Que mi vida refleje la esperanza que nace de la cruz y que en cada decisión elija la justicia en lugar del pecado. Te entrego todo mi ser confiando en tu amor y en tu obra completa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Hasta pronto.